También un saludo acá a todas las personas que nos están dejando esos saludos por chat. Buenos días, ahora sí, a todas las personas que se conectan el día de hoy a grabar esta sesión. Se autorizó, Jenny. Recording in progress. Bueno, me presento, mi nombre es Jenny Paola Flores Zambrano, directora de Fundación Procrear. Estamos muy felices de poder iniciar con este espacio de formación. Le damos hoy la bienvenida a la 9ª edición de la Escuela de Formación Salud y Calle, un espacio de diálogo, construcción comunitaria y en donde además también haremos ese intercambio de saberes, de experiencias entre todas las personas que nos conectamos a este espacio. La idea es que estos escenarios sean muy participativos, que no solo sea la persona experto o experta hablando, sino que pueda ser una construcción colectiva. Para dar inicio, queremos contarles quiénes somos. Para este espacio le doy paso a Juan Carlos Celis González para que por favor nos pueda contar. Juan hace parte de la dirección del equipo de Fundación Procrear, para que nos puedas contar un poco de la historia de lo que hacemos como Fundación Procrear. ¿Tienes el micrófono apagado? Muchas gracias, un saludo a todos y todas, a las personas que nos han acompañado en varias escuelas, a las personas nuevas, a los estudiantes de la Universidad del Rosario. Por supuesto, una muy bienvenida a nuestro invitado de hoy, Luis Sáenz, a este espacio, un gran colaborador de la Fundación Procrear. También en las palabras de instalación va a estar Raúl Félix Tovar, que es nuestra organización aliada. Por ahí empiezo la historia de esta escuela. Raúl Félix Tovar es el director de Corporación Viviendo, que es uno de nuestros aliados más fuertes en todo este tema pedagógico y de contacto pues, con los diferentes nodos y los diferentes espacios de construcción colectiva y comunitaria. La Fundación Procrear y la Corporación Viviendo están, digamos, muy relacionadas desde el inicio de la propuesta comunitaria que se ha venido desarrollando ya hace más de 25 años. Esto en la base en que tenemos un modelo de intervención comunitaria que se llama modelo ECO2 y que es la que ha permitido generar diferentes desarrollos. Ya Raúl contará y tendrá espacio, Raúl, en uno de los módulos para hablar de un desarrollo que se está dando especialmente con personas que consumen sustancias psicoactivas. Nosotros, como Fundación Procrear y como vuelvo y digo, y a todas las personas las invitamos a que conozcan del modelo ECO2, de la estrategia de tratamiento comunitario y cómo nosotros ya nos estamos acercando de una manera activa a otros temas, no solamente el tema de consumo, no solo el tema de actividades sexuales pagas. El desarrollo de lo que ha hecho la Fundación Procrear para lograr transmitir aquí en esta escuela esas diferentes experiencias tiene que ver con la gran posibilidad de la construcción colectiva y cómo hemos crecido con otras organizaciones. Luis, Raúl, he visto aquí a Fidelia, he visto aquí a otras personas
de otras organizaciones, en la cual tenemos una historia en donde nos hemos venido conectando y creciendo y aportándole en ese escenario al país temas de incidencia. Entonces, somos parte del modelo, la estrategia y las organizaciones del desarrollo de la política pública de drogas a nivel nacional. Hemos sido parte, digamos, de la mesa de consejeros y consejeras de diferentes ciudades, especialmente de Bogotá. Le estamos aportando a la paz en diferentes escenarios. Estamos invitados esta semana a participar del lanzamiento de la Semana por la Paz. Estamos contribuyendo a la construcción de caminos de paz, especialmente en Bogotá. Nos han hecho una invitación especial para ser motivadores de la Semana por la Paz, que ya lleva su 35ª edición, creo que es más. Entonces, toda esta suma de cosas ha sido gracias a ese escenario que nos ha permitido tener una sombrilla, como es el modelo de Codos, durante muchos años. Nosotros los invitamos, no solo sino a reconocernos a través de nuestra página virtual, donde van a encontrar toda la historia de nosotros, la historia de las escuelas, y sobre todo, digamos que en esa historia que tenemos hoy, hemos llegado a trabajar específicamente con temas de masculinidades, a trabajar temas especialmente con el tema LGBTIQ+, seguimos con el tema de drogas, seguimos con el tema de violencias basadas en género, y lo más importante para nosotros, seguir acompañando procesos de lideresas y líderes comunitarios, de procesos de mujeres víctimas de violencias, de diferentes violencias, pero además acompañar a las familias, que es para nosotros gran importancia para mejorar la calidad de vida de todas las personas que están en el territorio. Estamos en Bogotá, estamos también participando en otras ciudades de diferentes espacios, pero lo principal es que aquí nos encontramos en un proceso de formación que se ajusta, digamos, para terminar, a diferentes escenarios en los cuales buscamos generar vínculos. Entonces está Corporación Viviendo, Revista La Calle, Raíz Latinoamérica y Raíz Colombia, que se van integrando poco a poco al desarrollo de la escuela. En territorio, el EBSP, también tenemos BBD Alemania, GZ, Jenny, ya ella lo dirá mejor. Y las otras organizaciones que nos están acompañando, que ya Jenny se va a referir, si me queda alguna por fuera, a las cuales están invitadas a que por favor, más que convoquen personas de su organización, queremos que, no porque no lo puedan hacer, sino que convoquen otras organizaciones. Nos interesan estos procesos de formación para otras organizaciones. Eso suma muchas personas que pueden multiplicar lo que aquí poco a poco vamos a generar en conocimiento. Entonces, muchísimas gracias. Como parte de la directiva y socio de la Fundación Procrear, les doy la bienvenida entonces a este espacio, y digamos a Jenny, que es la directora de la organización, pues le cedo la palabra porque hoy modera y hace la dirección, y quiero generar un reconocimiento a Jenny como directora y por el ejercicio que está haciendo de mantener estos espacios como espacios claros que nos ayuda a vincularnos con las personas y nos ayuda a vincularnos para la construcción del trabajo colectivo y comunitario. Entonces, Jenny, muchísimas gracias, el agradecimiento a ti y a tu equipo y al desarrollo que estás haciendo de mantener espacios de formación, que es la esencia de la Fundación Procrear y la Corporación Viviendo. Juan, muchas gracias por esas palabras. También, pues, gracias al equipo, a las compañeras y compañeros que hacen que esto sea posible, que sigamos en este proceso de formación. Quiero nombrar al equipo como que hace posible esto, y pues está Juan Carlos Ellis, que ya habló, ya tuvo su parte de intervención. También está Doris Eugenia Rodríguez, Milena Santa Fe, Lorena González, Luis Sáenz, y también otras personas que hacen parte no solo de este proceso de formación, sino de los procesos comunitarios que desarrollamos en cada uno de los territorios y los espacios donde Fundación Procrear puede tener incidencia. Para continuar con el tema de la instalación, queremos agradecer a Raúl Félix, director de Corporación Viviendo, y a su equipo de trabajo, porque nos han apoyado en estos espacios de formación, pero también han caminado de la mano de nosotros desde las dificultades, desde los momentos buenos, desde los aprendizajes también. Creo que son unos
por no decir el aliado más fuerte que tenemos en Colombia. Entonces, Raúl, gracias también por siempre estar con Fundación Procrear, y quiero darte el espacio para tu intervención porque pues gracias a ti y a tu equipo también esta escuela hoy llega a la 9ª edición. Raúl. Buenos días. Muchas gracias, Jenny. Gracias también a Juan Carlos, a quienes están conectados a esta propuesta. Cada vez que se hace una versión nueva de la escuela, pues nos preguntamos qué podemos aportar para garantizar que ese proceso de aprendizaje de manera colectiva, pues entienda lo comunitario como un lugar, un espacio de potenciación del desarrollo de lo humano. Tener que ver con situaciones críticas de vulnerabilidad, de exclusión, de discriminación, en muchos casos en donde el sufrimiento social se expresa y donde infortunadamente el acceso al sistema de oportunidades se limita de múltiples formas, pues nos vemos como abocados a pensarnos, a recrearnos, a reinventarnos, a buscar las opciones que permitan que estos procesos lleguen, como decía ahora Juan Carlos, a mayor cantidad de personas. Hay en la propuesta de Modelo ECO 2 una palabra que a mí me resuena mucho, realmente son dos palabras y un concepto, que es el de percepción crítica. La percepción crítica se podría decirse que es como el acto de conciencia en el que nos damos cuenta de que nuestra realidad, a la que infortunadamente nos hemos visto abocado muchas veces por situaciones que tienen que ver con la carencia, con la dificultad de acceso, pues está ahí. Y no es simplemente la manera resignada de aceptar que esa realidad es intransformable, sino la posibilidad también de pensar que hay recursos que hacen que cuando la conciencia aparece y la percepción crítica se fundamenta en la información y en el conocimiento, abrimos un poco la mente para garantizar que nuestra intervención no se quede solamente en lo puntual, sino que vaya un poco más allá y trascienda también a lo fundamental. Sabemos bien que hay situaciones estructurales, eso lo conocemos hace mucho tiempo, que son difíciles de transformar porque dependen de estructuras que infortunadamente a veces no son accesibles a nosotros. Pero hay realidades también en lo local que se pueden tocar, se pueden transformar y donde el sufrimiento se expresa con mayor dificultad. Cuando creamos con la Fundación Procrear hacia el 97 más o menos el modelo de inclusión social, tomamos en cuenta la experiencia que teníamos de manera conjunta. La relación que tuvimos, eso fue en el 2007, discúlpeme. Cuando comenzamos este trabajo en 1998, Fundación Procrear era parte de las organizaciones que hacían parte de algo que llamábamos la Unidad Nacional de Formación, y se comenzó a pensar en cómo la formación trascendía a la práctica y ya no solamente las acompañaba y las fundamentaba, sino que también podía en un momento dado comprometerse con ese lugar de la acción en el que muchas de las organizaciones que están presentes aquí, por supuesto, tienen un cotidiano establecido, y al dar la información y tocar esos lugares sensibles y garantizar también la operatividad de los mismos, podíamos contribuir de mejor manera a que esas acciones pudieran no solamente fundamentarse de manera conceptual, sino también llevarse a cabo de manera práctica y en la acción. Ahí Modelo ECO 2 nos dio una lección interesante, importante, y fue construir un escenario de práctica que para el momento, en el 2002, Fundación Procrear lo facilitó, y apareció en Colombia el primer centro de escucha que Fundación Procrear llamó El Parche. De esa experiencia aprendimos todas las organizaciones que hoy hacemos parte en Colombia de lo que mencionaba Juan Carlos como Raíz Colombia, que es una red que se ha preocupado por garantizar que lo comunitario tenga un lugar de incidencia y dialogue también con lo político, en algunos casos con el legislativo, y tenga una incidencia real para decir es posible transformar si existen experiencias de referencia que así lo garanticen. Por eso la invitación de Juan Carlos no es menor.
Nos interesa que muchas organizaciones conozcan lo que se hace, que aporten su experiencia, porque Modelo Eco 2 ha sido una construcción colectiva, donde si bien ha habido unas personas que desde su conocimiento profesional han facilitado o darle coherencia a la intervención desde los fundamentos teóricos, de los fundamentos metodológicos. Ahora, digamos que ha habido una evolución interesante que lleva ya, como bien decía Juan Carlos, ahora más de 25 años. Eso ha sido un proceso colectivo, ha sido un proceso interesante. La casa que hoy Fundación Procrear tiene en el barrio Santa Fe nació un poco en ese escenario, cuando en algún momento decidimos comprar una casa para que pudiéramos estar juntos. Hablo de Fundación Procrear y Corporación Viviendo, pero que sirviera también un poco de lugar de incidencia para decir que es factible pensar de manera conjunta en acciones que pudieran beneficiar no solamente en el nivel local, hablo del barrio Santa Fe, sino de otros escenarios a donde esta propuesta pudiera llegar. Hoy esta propuesta está en Medellín, está en Cúcuta, está en Bucaramanga, está en Armenia, está en Pereira, en Dos Quebradas, en Popayán, en Cali, y se ha difundido hacia otros lugares. Eso ha sido parte de lo que los procesos formativos han permitido y desde el interés de organizaciones que desde su trabajo comunitario han querido hacerlo de una manera distinta. Existen diferentes modelos y eso es válido. Consideramos que el que nosotros tenemos un poco dialoga con muchos de ellos, pero creemos también que la práctica que hemos tenido nos permite decir cuáles son los alcances y las dimensiones que tienen. Fundación Procrear y Corporación Viviendo, bien lo decía ahora Jenny, pues comenzaron juntas y se han mantenido juntas. Hemos logrado que en los escenarios nacionales, pero también en los internacionales, contribuyamos de manera común desde la experiencia desarrollada, desde los aportes que se han hecho también desde diferentes lugares y desde diferentes personas para consolidar un legado, un bagaje de conocimiento que creo que es responsable que compartamos con otros. Esa es un poco la intención que esta propuesta tiene, es la invitación que hemos hecho para que quienes lleguen un poco no solamente conozcan, se interesen, sino que también en algún momento dado, pueden aportar. Esa es un poco mi intención de estar aquí, de invitarles a que explayen ese lugar de la creatividad, pero que desarrollen particularmente la percepción crítica que tiene que ver con la manera como miramos hacia los fenómenos, hacia las situaciones que atendemos. Tener la posibilidad de hacerlo nos permite primero no renunciar a algo que es fundamental y es la esperanza que las cosas estén mejor, pero además de eso, creo que lo hemos dicho antes, tener presente que la capacidad de soñar del ser humano siempre lo va a llevar a mejores lugares, pero que a veces renunciar a esos dos elementos, infortunadamente, nos ponen en un lugar de conformidad, en algunos casos, de renuncia a la posibilidad de cambio y a que consideremos que esta realidad es intransformable. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este escenario. Los temas que aquí se van a trabajar pues un poco apuntan a tocar esos aspectos de los que hablé, pero esperamos también que desde las experiencias que ustedes tengan y desde las intervenciones que hagan, podamos nutrir de mejor manera esto que hoy empieza como un camino hacia. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Raúl, muchas gracias a ti y al equipo de Corporación Viviendo. Bueno, para continuar con la presentación de la 9ª edición de la escuela, ha sido desde sus inicios un proceso social y comunitario que crece con cada edición. Hemos avanzado en diferentes temas clave para los procesos sociales y comunitarios. Voy a nombrar algunos temas puntuales que se han trabajado en las ediciones anteriores: el trabajo comunitario, políticas públicas, medios de comunicación, violencias basadas en género y diversidad. Para diseñar los módulos de esta escuela se tuvo en cuenta las propuestas y sugerencias de las ediciones anteriores, así logrando una formación más cercana a las realidades y necesidades de las comunidades participantes. Ya para el día de hoy,
empezamos con el módulo de trabajo comunitario con enfoque diferencial. Para el día de hoy tenemos a nuestro invitado, a nuestro aliado Luis Sainz, pero antes de hacer la presentación, quisiéramos hacer unos acuerdos. Cuando vayamos a hacer una intervención, levantamos la mano o podemos dejar un mensaje para no interrumpir a la persona que está haciendo la exposición. También contarles que esta como las anteriores, está siendo transmitida por diferentes plataformas. Una de las plataformas es Facebook Live, en donde allí también nos pueden encontrar. También contarles que hasta el momento tenemos 39 participantes por esta plataforma de Zoom y queremos mostrarles un video para poder arrancar ya con este espacio de formación del día de hoy. El video se ve pequeño. No sé si soy solo yo, Juan, Y no tiene sonido. y no tiene sonido. Permítame un momento, por favor, voy a verificar. Bueno, por aquí nos están escribiendo. Saludos de Fundación Munasim, Cuyaquita, Bolivia, que también han trabajado de la mano. Hemos tenido unos intercambios de experiencias también aquí en Bogotá. Esperemos que el próximo sea en Bolivia para poder ir a este hermoso país. Entonces, saludos a los y las compañeras de Munasim, Cuyaquita, Bolivia. Sí, hay que contar, Vamos a ver si ya podemos escuchar el hay que video. contar que ya se están conectando de otros países, de nuevo, no siempre nos acompañan, es increíble, y esperamos que también de esos países se sumen organizaciones. Entonces, saludos a los compañeros de Bolivia, y bueno, estamos esperando que se sumen de otros que poco a poco lo harán. Bueno, creo que tenemos dificultades con el video. Entonces, vamos a ir avanzando. Permítame un momento, por favor. Bueno, entonces, como para los puntos a recordar, como les mencionamos, pues esta formación está siendo grabada. Es importante el diligenciamiento de asistencia, que más o menos vamos a estar enviando a mitad del espacio de formación para poder tener el certificado. Volverles a recordar que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y que también pueden encontrarnos en YouTube como Fundación Procrear. Para la participación, pues levantar la mano, procurar tener los micrófonos apagados y ya pues también antes agradecerles también a las universidades y las diferentes organizaciones sociales que se conectan el día de hoy. Universidades que hacen parte del equipo de Fundación Procrear, está la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario, Fundación Universitaria Los Libertadores, son universidades que tienen practicantes y pasantes en nuestra organización actualmente. Aquí también contamos con diferentes estudiantes el día de hoy. Y para antes darle el espacio a Luis, también importante nombrar los aliados que han hecho posible este espacio. Está la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social, Raíz Colombia, Revista La Calle, que es un medio comunitario de Fundación Procrear, y también, pues, Corporación Viviendo y otras organizaciones que han hecho
parte no solo de este espacio de formación, sino también del desarrollo y el trabajo comunitario. Ahora sí, para darle paso a nuestro experto Luis Alberto Sáenz Pinilla, contar un poco de su experiencia. Él es líder y asesor comunitario en temas de VIH y ITS. Además es experto en políticas públicas con población LGBTI. También cuenta con formación en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Hace parte del equipo de Liga SIDA y Fundación Procrear, pero además también es coordinador general del grupo de personas viviendo con VIH. Luis, te damos la bienvenida el día de hoy. Gracias por acompañarnos también en este proceso y hacer parte de esta experiencia. Nuevamente buenos días para todas, todos y todas. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Listo. Nada, nuevamente agradecerles por la invitación. Para las personas que se conectan la primera vez y nos van a acompañar en este proceso, es la segunda vez que estoy invitado como experto, que para mí, siempre lo he dicho, es una palabra grande, donde este saber, estas experiencias que tengo, no han sido solo las mías, sino también de muchas de las personas que están en esta sala, que han vivido, han compartido y hemos construido saberes. El tema que me tocó a mí, que pareciera que es un tema que se aleja y que se ha vuelto como ladrilludo. En estos días estuve en unas mesas de trabajo que todo el mundo me decía, nuevamente vamos a tocar el tema de diversidad, nuevamente el tema de grupos poblacionales, determinantes. Pareciera que lo escuchamos 24/7, pero cuando ya estamos desde nuestros ejercicios personales de trabajo, de nuestro rol social como hermanos, hermanas, se nos desdibujan. Y encontramos esos momentos donde, como nos decía Raúl Félix y nos decía nuevamente Juan Carlos, encontramos personas que parecieran tuvieran unos privilegios de vida, que se priorizaran unas acciones y tres, que excluyéramos a ciertos grupos poblacionales. Nuevamente, gracias. Sé que es un tema larguito, tenemos 1 hora y media más o menos para tocarlo. Como lo decía Jenny, levantamos la mano. 2, espero que esto sea conversado, dialogado, porque a veces el saber se vuelve crítico y el saber también tiene una postura de aceptación. Podemos tener conceptos que los podemos acuñar desde la academia, pero en los territorios las mismas personas, los grupos poblacionales nos pueden permitir en un momento determinado que lo apropien o que se alejen. Y cuando se alejan de ese concepto, nos ponen a nosotros como profesionales o personas que estamos en los territorios a reevaluar todo lo que hemos creado. ¿Listo? Espero que este momento que vamos a trabajar, vamos a manejar, iré presentando ya la diapositiva. Acordémonos que podemos levantar la manita virtualmente, hacer preguntas. Si voy muy rápido, me meten el freno porque esto pareciera que es un turbo y uno no se da cuenta de lo que está hablando. ¿Listo? Voy a ocultar mi cámara para darles espacio. No sé, Jenny, si tenemos 2, 3 minuticos para hacer una pequeña presentación de las personas que están en la sala, de brevemente nombre y de dónde vienen, y saber quiénes nos están acompañando, que quede rico que uno sepa con quién está interactuando, solamente breve, del nombre, el apellido y de dónde viene. O la otra sería invitar a las personas que lo hagan por el chat. Es que tenemos, sí, mejor por el chat porque tenemos 50 personas conectadas y siempre se nos va en la presentación. Entonces, nos pueden, como lo mencionó Juan, ir contando de qué organización, de qué universidad, de qué territorio, para que podamos tener el contexto de quienes nos acompañan el día de hoy. Puedes continuar, Luis. Listo, muchas gracias. ¿Ahí ya están viendo mi presentación? Sí. Sí. Listo. Siempre cuando se me invitan a estos momentos de dialogar, de discernir el conocimiento, yo siempre he dicho que el conocimiento siempre llega cuando se construye y se afianza desde las comunidades, desde la palabra.
Estaremos hablando de diversidad, género y trabajo en comunidad, que es un tema que nos aboca a todas y a todos y a todas las personas que estén en nuestro espacio desde nuestra experiencia, desde nuestra día a día. Pareciese que la palabra comunidad se desliga de nosotros cuando en nuestro día a día desempeñamos nuestras funciones y nos aislamos de esos grupos poblacionales que han sido caracterizados como personas de grupos comunitarios o de grupos sectores sociales o de ciertos entornos que nos desdibujan la realidad. Yo siempre pongo unas preguntas motivadoras que deben estar presentes en nuestro día a día, en nuestro quehacer. Quitamos esto ya. Que es, realmente debemos de hablar de un lenguaje incluyente. ¿Será que tenemos que ir adecuando nuestra conversación, que las políticas públicas se vuelvan incluyentes? Realmente debemos entender que debemos tener unos enfoques de género, unas perspectivas, debemos de hablar de diversidad, de género y de trabajo comunitario. Yo siempre dejo estas palabras motivadoras frente al quehacer del individuo, al rol de ese individuo en su sociedad, en su familia, y 3, del quehacer que yo he aprendido frente a estos conceptos o significados, porque parecieran que los manejamos, pero nuevamente lo digo, se nos alejan, se pierden en el día a día o se vuelven canzones, porque hablar de grupos poblacionales es entender que todas y todos y todos en un momento determinado, dependiendo de nuestra posición, donde nos encontremos, ubicación territorial, mi edad, podemos enfrentarnos a unos procesos de aceptación de derechos, a unas inequidades o a lo más triste, unas vulneraciones y segregaciones. En la imagen pongo varias momentos donde se ven personas mayores, personas de comunidades indígenas, personas de flujos migratorios, en este caso personas ciudadanas migrantes, y una persona que pareciera una entidad queer. ¿Por qué? Porque son las personas que hemos venido acompañando desde Fundación Procrear. Yo siempre lo he dicho, yo he tenido la fortuna que hace más de 15 años conocí Fundación Procrear y hice parte de ese ejercicio de centro de escucha. Porque más allá de profesionales, desde nuestros ejercicios y con lo que vamos a aprender, salud y calle, vamos a desarrollar algo que es importante para el ser humano, que se ha ido perdiendo en nuestros días, que es aprender a escuchar. Por eso la palabra de centro de escucha hace que el individuo, primero, se construya. 2, que se prepare para estar atento a ese ejercicio de escucha. Y 3, que evalúe su herramienta, sus estrategias, su propuesta para hacer un abordaje comunitario, un abordaje poblacional. ¿Por qué? Porque, como lo define la Organización Mundial de la Salud, hombres y mujeres, niños y niñas, grupos poblacionales, personas víctimas de conflicto armado, personas de los sectores sociales se enfrentan a unos determinantes sociales. Parecieran que esa palabra, el determinante social o la condición de vida del individuo o esa palabra del bienestar del ser y el actuar se alejara frente a las políticas públicas, frente al acceso a esos derechos que son fundamentales o universales o a mi situación del rol social. Yo siempre retomo en mis ejercicios de formación que debemos entender que ¿qué es un determinante social? Son esos dos momentos que pueden ser momentos protectores o momentos de riesgo independiente en donde yo me encuentre. ¿Para qué? Para un bienestar. Es decir, ese bienestar en todo mi ciclo de vida. Los grupos poblacionales en los que nosotros nos enfrentamos pueden ser adolescentes, pueden ser personas adultas, pueden ser personas con unas condiciones y unas dimensiones que les atraviese como mujeres, jefas de hogar,
personas privadas de la libertad, personas de flujos migratorios, que parecieran que a ellas y a ellos les afectan más ciertas condiciones para llegar a ese bienestar. Entonces, sencillo, es reconocer esos determinantes sociales que afectan ese estadio de salud frente a sus circunstancias de crecer, desarrollarse, vivir, envejecer, relacionarme, vincularme y ser. Entonces esa palabra siempre uno la escucha, es que los determinantes sociales nos han dicho que las personas de los sectores sociales se enfrentan más a infecciones de transmisión sexual por sus condiciones de vida y comportamientos, pero uno debe desglosar esa palabra con mucho cuidado porque estamos haciendo un ejercicio de señalización o de prejuicio porque estamos entrando a una categoría de hablar de la orientación sexual, hablar de la identidad de género y de reconstruirme frente a mi autonomía. O cuando decimos los determinantes sociales frente a las políticas de mujeres víctimas del conflicto armado, desplazadas, migrantes venezolanas, son tales. Debemos tener cuidado frente al reconocimiento de esas categorías y de esas necesidades o esas carencias que afectan al individuo. Entonces, los determinantes sociales que se trasladan al tema de salud tienen que ver con contextos socioeconómicos, económicos, políticos, de la gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? No me llena mi día a día, no me puedo desarrollar como persona, o de pronto lo que estoy haciendo yo no lo que me llena. Entonces los determinantes sociales siempre deben estar presentes en nuestro ejercicio del trabajo, teniendo cuidado que es un proceso de reconocernos, de evaluar y darle la oportunidad a la persona que está al frente de nosotros. Es entender que el individuo está en la mitad o la persona está en la mitad o nuestro grupo poblacional y se va a enfrentar a tres momentos. Uno, su rol social. Dos, los mitos y prejuicios que generan ese rol social. Y tres, las realidades. Por eso cuando hablamos de los determinantes sociales, no es sacar un checklist de carencias, necesidades, políticas y respuestas. No, es poner a nuestra persona, a nuestro grupo poblacional en el centro. Y como lo decía Raúl Félix, como lo decía Juan Carlos, como lo ha dicho Jenny, es ver cómo nosotros llegamos primero a escucharle. Segundo, a evaluarle esas, no evaluarle, sino a reconocerle esas necesidades o carencias que se está presentando. Y tres, ver cómo va a ser nuestra respuesta desde el reconocimiento del otro y la otra. Aquí es donde nosotros tenemos un derrotero muy valioso. Yo siempre le digo a las personas, evalúense en el día a día si quieren estar en esa organización, si están preparados desde su formación. Tres, si quieren ese día ir a la fundación, si quieren hacer un recorrido, si quieren estar en una mesa de trabajo, porque si es lo contrario, ese día ustedes manejan todos los derroteros profesionales, académicos, sociales, y ese día por cosas personales o íntimas no se sintieron bien, lo que hicieron fue que generar una acción con daño. Y cuando uno está frente a grupos poblacionales que se están acercando, que nos están hablando, uno debe hablar siempre las acciones con daño, porque hacer acción con daño es muy fácil y volver a retomar ese proceso de credibilidad o esa oportunidad que se perdió, es mejor no hacerlo. Siempre les dejo la invitación, cuando estemos frente a nuestras poblaciones, hagamos un ejercicio. También nosotros no nos pongamos en los zapatos del otro y la otra. Hagamos una lectura con cuidado, con mucho sentido social y acerquémonos un poquito. ¿Cuál es el rol social de esta persona? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuáles son sus mitos y prejuicios de esta persona frente a su necesidad? Y cuatro, preguntarle a esa persona cómo desea ser acompañada en salud. Siempre desde las estrategias de salud, desde las políticas, llegamos a actuar, a responder,
pero hay veces no le damos la oportunidad a nuestra persona que está al frente de nosotros, independiente de los grupos poblacionales a los que estamos abordando, y darle la oportunidad de cómo desea ser acompañada, de cómo desea manejar los tiempos. Eso también nos invita a entender a nosotros que nosotros debemos reconocer esas individualidades, esas características y esas condiciones personales. Desde Fundación Procrear, desde muchas organizaciones que están aliadas con nosotros, manejamos grupos que han sido categorizados, o sea, se les ha dado un reconocimiento como grupos poblacionales de interés o grupos poblacionales clave. ¿Por qué? Por sus prácticas, necesidades, carencias y otras vulnerabilidades que nos invitan a entender que debemos reconocerles y llegar en nuestro ejercicio. Estaremos con personas de los sectores sociales de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, personas no binarias. Estaremos con personas de flujos migratorios, personas venezolanas, personas ecuatorianas, personas chilenas. Estaremos con personas de los sectores sociales marginados o segregados, que a veces se nos convierten en un paisaje en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, habitantes, ciudadanos de calle y muchos grupos poblacionales. Entonces, la invitación acá es entender que cuando una persona llega a nosotros, debemos de construirnos, dejar a un lado nuestros moralismos, nuestros juicios y prejuicios. ¿Para qué? Para reconocerle que nosotros tenemos un marco normativo, pero que estas personas, por X o por Y, llegaron a esta situación de carencias o necesidades. Y mira, tenemos una constitución política de Colombia donde nos habla con unos artículos muy bonitos que son el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, a la intimidad familiar y personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de asociación, a conformar una familia, a la educación y a la atención en salud. Y la más importante, y a recibir protección independiente, el ciclo de vida, la ubicación y donde me encuentro ubicado. Entonces, nuevamente, es entender que hoy empezamos el primer pasito en esta escuela, en la 9ª Escuela de Salud y Calle, sobre el trabajo comunitario. Al desglosar el trabajo comunitario, entendemos que van a ser personas que tienen unas características, tienen unas particularidades y que están protegidas constitucionalmente. Derechos fundamentales y derechos humanos. Pero estas personas se alejaron de ese marco normativo y se hace necesario, imperativo y urgente que nosotros les acompañemos. Y ahí es donde viene otro proceso que aquí en Colombia, yo siempre traigo la sentencia C-804 del 2006 de la Corte Constitucional, donde se reconoce que debe haber un lenguaje, debe haber unas perspectivas, deben haber unos enfoques. ¿Para qué? Para visibilizar a los otros y las otras y los otros. ¿Qué quiere decir? Es recoger esas personas en sus capacidades diferenciales, es reconocer esas personas en sus condiciones culturales, étnicas, territoriales, es reconocer esas personas en sus grupos de curso de vida, adolescentes, personas mayores, y es reconocer todos esos factores que vive un individuo. Y sencillamente, esta sentencia dice, se debe hablar y reconocer desde un lenguaje de igualdad, desde un lenguaje de inclusión, desde una perspectiva de género, que sean lenguajes libres del sexismo, del machismo, de la exclusión y segregación. Entonces, ya tenemos dos derroteros importantes que nos dicen qué debo hacer yo. Hay unas políticas, hay unos determinantes sociales y hay unas acciones. ¿Cómo me paro yo frente al reconocimiento al otro y la otra? Pues yo creo que es un ejercicio donde nosotros debemos entender que hay unos enfoques diferenciales y hay unos enfoques incluyentes.
Pareciera que es la review del tema, pero nuevamente nos invita a entender qué es lo que yo he retomado. Yo siempre traigo estos dos conceptos, que el enfoque diferencial es garantizar y reconocer de manera real y efectiva el principio de igualdad y no discriminación. Eso es un enfoque diferencial. Es leerte, es verte, es hablarte, es escucharte en esa categoría de tu edad, género, orientación sexual, pertenencia, ubicación territorial, cómo te relacionas, cómo te adueñas del territorio, cómo apropias el territorio o cómo te excluyes de ese territorio. Entonces son la suma de todas esas condiciones que caracterizan al individuo, a la persona, al grupo social o al grupo comunitario. Entonces, el enfoque diferencial es hablar del otro y la otra y de los otros en todas esas políticas, en esos planes, en esas normas, en esos acuerdos, en esos documentos, sin llegar a ser una sobrecarga también de identidades, porque pareciera que una persona nos atravesara por muchos momentos que se hacen importantes reconocerle esas diferencias, esas categorías fundamentales, pero que también toca tener cuidado porque lo que estaríamos haciendo es un proceso de victimización o exclusión de unos grupos o otros. Pareciera que estaríamos dándole privilegios y excluyendo otros. Yo siempre les digo, frente al enfoque diferencial, debemos entender que pueden haber unas priorizaciones o unos trabajos urgentes para acompañar a nuestra población, a nuestro individuo, a nuestra persona. Después del enfoque diferencial, que es reconocer al otro y la otra, traerlo a nuestras políticas y a nuestras normas, debemos entender que hay un enfoque de inclusión. Si uno garantiza y reconoce, el otro busca ¿qué? Eliminar, superar y erradicar esos actos de discriminación, segregación, exclusión y desigualdad. Tenemos un marco normativo, tenemos unas políticas públicas, tenemos resoluciones, tenemos acuerdos, pero pareciera que eso se nos aleja de la realidad de nuestras personas o nuestros ciudadanos que llegan a nuestras organizaciones. Personas que pueden estar enmarcados, por ejemplo, solamente pongo un ejemplo, este marco que tenemos, este COMPES que dice personas en actividades sexuales pagadas. Cuando uno llega al territorio, vamos a encontrar personas que dicen, no, yo soy mujer prostituta de alto impacto. Debo entender cuál es su dinámica, cuál es su dimensión y cuál es su ejercicio de reconocerse. O personas que dicen, no, yo soy una mujer modelo webcam, transgénero, y a veces hago un ejercicio de trabajo sexual que me puede llevar a ese ejercicio de reconocerme dentro de la política de actividades sexuales pagadas, pero que ella misma me va a decir, ¿estás dentro o no estás dentro? O en otros territorios donde vamos a encontrar personas que, como nos decía Onucía, nos decía ACNUR, personas que tienen actividades de sexo transaccional por supervivencia. Varias organizaciones nos dicen, Luis Alberto, no debería tocarse el tema porque nosotros no reconocemos esto como un ejercicio de reconocimiento de la otra, sino que se debe reconocer como una situación de carencia. Cuando hablamos de una persona que está dentro de la variante de prostitución, explotación sexual, trata de persona, es un fenómeno que nos invita a entender y es una acción que nos invita a entender que nosotros debemos estar atentos, atentas, porque algo está pasando. Y nos invita a devaluar y a construir nuevamente qué nos dicen las políticas de actividades sexuales pagadas. Entonces, miren que estamos garantizando y estamos reconocimiento y tratamos de superar, eliminar y erradicar. Y la política se me queda corta cuando la persona no se me reconoce o cuando la persona no me permite llegar a ese ejercicio de que tenemos al menos unas acciones, un marco que priorizó nuevos objetivos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos entender cómo reconozco yo a la persona, cómo me permite que esa persona sea reconocida y cómo yo la incluyo y la traigo hacia acá.
Nuevamente es darle esa oportunidad a niños, niñas, adolescentes, adultos, jóvenes, personas mayores, en todas sus dimensiones, desde lo salud, laboral, lo comunitario, seguridad y vida. Me dicen si voy muy rápido o si están levantando la manita por el tema, ¿listo? Luego entendemos, siempre traigo esta guía que es la guía del lenguaje claro e incluyente. Es una guía que nace desde la Alcaldía de Bogotá, que se está pegada a una guía nacional de enfoque inferencial y lenguaje incluyente, donde habla de perspectiva de género y lenguaje incluyente. Son dos palabras que hemos venido acuñando muy constantemente y es una oportunidad de reconocerle a las mujeres que están en la sala que gracias a las movilizaciones de ellas, gracias a la oportunidad de organizarse, nosotros los hombres, podemos decirlo sin temor ni nada, hemos alcanzado no ciertos privilegios, sino ciertas oportunidades desde lo laboral, social, pero que se ha cometido un error gravísimo, que el ejercicio de reconocimiento de ellas, de sus derechos, pareciera que nosotros las excluimos desde las políticas, desde el diario vivir, desde el acceso a lo laboral, a los servicios. Entonces, pareciera que toca nuevamente retomar ese ejercicio de reconocimiento. Entonces, la perspectiva de género es reconocer y mostrar las diferencias que se presentan entre hombres y mujeres por sus características biológicas, culturales, sociales y de capacidad asignadas a los seres humanos. Es pararme desde un punto y ver al otro y la otra, en todas sus dimensiones y características. Ya tuve un enfoque diferencial, ya tuve un enfoque incluyente, ahora me paro desde este lente y me voy detalladamente a esta persona, a este grupo poblacional, porque todas y todos somos diferentes, nos relacionamos diferentes y nos comportamos diferentes. Eso es una perspectiva, pararme acá, leer al otro y la otra y reconocerle esas características. ¿Para qué? Para que sean beneficiarias, sean incluidas y sean garantes de derechos, sean garantes de accesos a esa palabra que es bienestar. Y el lenguaje incluyente es un lenguaje que busca reconocer, enunciar y darle identidad mediante esas maneras de expresión que utilizamos los seres humanos frente al otro y la otra. ¿Para qué? Para dar igualdad de condiciones sin importar su etnia, religión, orientación, condición, situación económica o identidad de género. ¿Qué nos dicen las mujeres? Lo que no se denuncia no existe. No es solamente denunciarlo, también hay que escribirlo, también hay que representarlo, también hay que reconocerlo. Entonces, entender que nuestras poblaciones, nuestros grupos sociales y nuestras comunidades se pueden beneficiar de estos trabajos que hacemos desde los enfoques, desde las perspectivas y desde los lenguajes. Y que nosotras y nosotros debemos estar atentos para incluirlos, para que vengan hacia nosotros. Entender que el lenguaje es la facultad que tiene el ser humano de expresarse y comunicarse con los demás, a los demás a través del sonido o otras maneras de comunicación. También entender que existe un lenguaje que es no verbal, que es expresivo, o que hay un lenguaje que puede ser no formal, que es el de los gestos, el de las expresiones o el lenguaje psicológico, que por ahí lo han hablado. Entonces, yo debo tener cuidado en mi proceso de abordaje a los grupos poblacionales, porque este código formal y no formal puede beneficiar a la persona para que ingrese al proceso de reconocimiento, o de pronto puede ser un derrotero para que la persona sea agredida, sea excluida y no se sienta cómoda en el ejercicio de acompañamiento. Entonces, entender que el lenguaje no es solamente lo que yo hablo, son expresiones, comportamientos, gestos, modismos que acompañan esas frases o acompañan el mensaje.
Cuando uno habla del lenguaje incluyente, hoy en día los medios de comunicación, ciertas organizaciones nos han dicho, no, es que ahora nos toca decir los, las y les, y cuando uno escucha esos ejercicios de enunciación o reconocimiento del otro, lo que pasa es que hacen un ejercicio de pronto de ridiculizar o agredir al otro y la otra. Sí se hace necesario reconocer los, las, les, las personas, los grupos, los individuos, las comunidades y los grupos sociales. Entonces, brevemente, aquí yo les traigo una imagen de la cartilla donde dice que no se limita a solo hablar de los, las y les. Se debe hablar de todas, todos. Se debe utilizar términos neutros si no conocemos la identidad de las personas, o se puede llegar a una imparcialidad y preguntar cómo desean reconocerse, cómo desean ser identificados o cómo desean nombrarse. También es hablar de grupos poblacionales, las mujeres, los hombres, las personas víctimas del conflicto armado, las personas en condición de discapacidad o personas víctimas de desplazamiento, personas privadas de la libertad. Entonces, el lenguaje incluyente es reconocer en esos momentos importantes de representatividad, de enunciación de esos grupos que han sido excluidos o marginados. También es hablar de lo masculino y lo femenino, es de hablar de los entornos donde estamos en la sociedad y es también de hablar de los profesiones, de los oficios y los cargos. Es hablar siempre de los pronombres, los adverbios y la obra. Yo sé que pareciera que es un ejercicio muy difícil porque nos cruza. Uno siempre llega solamente a las expresiones los, las, les, pero nunca nos permitimos y decimos las personas víctimas del conflicto armado, los sectores sociales de personas lesbianas, gay, bisexuales, personas transgénero, personas intersexuales. Con todo respeto, hay veces decimos, no, es que son los LGBT, son los poblacionales LGBT. No, 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 no. Uno debe tener un momento de respiración, un momento como de asertividad y decir mujeres lesbianas, cisgénero o personas transgénero, mujeres negras, afro, bisexuales, hombres, gay, que se inyectan sustancias no ilícitas, podría ser un contexto también, o tratar de hacer un ejercicio de reconocimiento y la otra sin que sea también muy obligatorio, muy acartonado, porque eso hace que también canse el lenguaje, canse la expresión. ¿Listo? No sé si hasta el momento hay preguntas, voy muy rápido hasta esta primera. Mi Lucho, bueno, contarte que nos quedan 50 minutos, pero antes de continuar, para que tú puedas tomar agüita, servirte el tintico, queremos dar un saludo a las organizaciones y a las personas que se han conectado, que nos han escrito acá por el chat. Entonces está la Fundación Diferencia, están también los estudiantes de fisioterapia de la Universidad del Rosario, también por acá está Futuro para Todos, Samantha García, gestora social. También nos han escrito gestores de OSA, estudiantes de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Fundacer de Popayán, Fundación Universitaria de los Libertadores, también por acá Asmo Bullying, que nos ha acompañado ya en varias ediciones, Fundación Dumas, también por acá personas líderes, lideresas de organizaciones de base comunitaria, estudiantes de psicología, también por acá está Rosmary Rincón. También contamos acá con la directora de Tupanas Amazónicas, pero que además también hace parte de integración social. También por acá nos hemos encontrado varias personas de Secretaría de Integración Social, del área de habitabilidad en calle, personas que hacen trabajo en la localidad de Los Mártires, del Instituto San Camilo, también de la comunidad de San José del Guaviare, Fundación Sumapax,
Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, organizaciones Embajadores por la Paz, también con mucha felicidad, promotores y promotoras de USME de Colegio El Destino, Gabriela, eh, también por acá Venezuela, del Instituto Nacional de Estudiantes de Trabajo Social, el colectivo de salud mental y comunitaria y egresados de trabajo social de la Uniminuto. Hay también por acá alguien que no se me puede escapar, Mawampi. Si se me escapa alguien, perdón, pero son muchos los mensajes que tenemos en el chat. Muchas gracias a esos estudiantes, a las organizaciones de base comunitaria, a las personas que también están desde las instituciones del Estado, del distrito. Muchas gracias por hacer parte de este proceso. Contarles que actualmente tenemos 52 personas conectadas por esta plataforma. Entonces, iniciamos muy bien este espacio de formación. Luchito, Señora. si Listo. quieres ya podemos continuar. No sé también si alguien quiere hacer una intervención respecto a la formación que Luis lleva hasta el momento. Si tienen alguna intervención, pregunta, pueden levantar la mano para darles la palabra. Por acá solo tenemos aplausos, Luis. Muchas gracias. Por favor, pregunten porque me siento que están muy juiciosos y yo los conozco en la vida real. Son personas que hemos caminado mucho. Agradeciéndoles por el momento, de verdad. Dos, sé que el primer acercamiento nos invita y nos evalúa a nuestro quehacer. Muchas de las personas que están en la sala hemos hecho parte de mesas, de encuentros, de escuelas que nos han costado, porque hacer incidencia política, hacer un ejercicio de movilización social, hacer un pragmatismo de apoderarme de la necesidad del otro y en momentos determinados ser la representatividad del otro que no quiere hablar porque le da miedo, porque no se siente identificado, o que hay veces dice, yo no sé cómo llegar a esos espacios, me da miedo que allá me vulneren. Son personas que entendemos que este ejercicio se construye día a día. Y lo que yo estoy presentando hoy, mañana se puede, ¿cómo se dice?, deconstruir o desarticular y retomar un nuevo concepto. En el primer Luchito, momento, señora. por acá tenemos dos intervenciones de Claro, Arles. Pablo y de Carol Gisette. Pablo y luego Carol, en el orden. Aló, muy buenos días, ¿cómo están? Hola Pablo, gracias por ¿Me Buenos escuchan? días, Pablo. Sí. Sí, te escuchamos. Muy buenos días. Primero quiero felicitar a Luis, un gran líder social y más que un líder social, pues una persona que nos abre espacios y que muy pocas veces nosotros tenemos ese reconocimiento a nivel nacional y a nivel Bogotá. Y qué bonito este tema, pero a mí sí me gustaría en algún momento enfocar este tema a las instituciones, porque muchas veces las instituciones no tienen claros sus conceptos. Escuchábamos en días pasados en que tenemos un ministro de la igualdad, en este caso ministra, porque se hace llamar ministra con identidad de persona, y ella decía que no representaba a nadie, que lo había nombrado, era el señor presidente, pero muchas veces se acolitan o se escudan en estas representaciones, en estos cargos, para representar una comunidad. Y resulta de que nosotros en los sectores sociales LGBTI tenemos todos los focos diferenciales de una sociedad. Nosotros tenemos étnicos, afro, tenemos personas mayores, tenemos personas con capacidades, con discapacidades, tenemos todos los focos. Y no solamente en el LGBT, también tenemos que empezar a mirar las construcciones sociales heterosexuales, porque es que así como existen en nuestros sectores sociales LGBTI construcciones sociales,
los heterosexuales o las personas del diario vivir también tienen sus propias construcciones sociales y sus propios gustos y no las hemos identificado. Y lo más importante de este trabajo de Luis, que quiero felicitarlo porque es extraordinario abrirnos el conocimiento a los territorios, es tener ese amor propio de servicio, ese amor que nace y que no espera nada a cambio, ese amor que fortalece y se siente alegría en el corazón cuando el otro triunfa, ese amor que es la verdadera paz interior para convertirla en una paz social. Eso es lo que nosotros necesitamos en este país y que cada uno de los que estamos aquí en este grupo, en esta capacitación, empecemos a generar ese cambio en nuestro entorno, porque no esperemos a que un gobierno nos genere un cambio cuando nosotros somos los que debemos generar el cambio. La política trae violencias, el amor trae dolor y los retos como seres humanos es enfrentarnos a esas violencias y a ese dolor. Muchísimas gracias. Juan Pablo, muchas gracias por las palabras. Me sonrojo nuevamente. Yo les he dicho que nunca me he creído estas palabras, pero como tú le dices, Juan Pablo es una persona líder que trabaja en las comunidades con personas víctimas de conflicto armado, es parte de la mesa de consejeros de paz y trabaja con esas diversidades y esas identidades que han sido disidentes en los territorios. Muchas gracias por tus palabras. También hay un reconocimiento que hay que decirlo acá. Todas las organizaciones, todas las personas que estamos acá, ya le voy a dar paso a Carol, hacemos un tejido social. Siempre hacemos un tejido social, una red de apoyo, una red de escucha, sea en mi casa, por el WhatsApp, con mis amigos, referenciando, dando asesoría. Y nuevamente, gracias, Juan Pablo. Nada, seguiríamos construyendo, retomamos tus palabras. Tú dijiste algo muy valioso. Las políticas en los territorios y las políticas públicas muchas veces con todo respeto lo voy a decir, para generar beneficios o restituir derechos, a veces segrega personas, excluye personas o en un momento determinado las victimiza. Nuevamente, gracias Juan Pablo. Y nada, Carol tiene palabritas para expresarnos. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, Carol, buenos días. Vale, a ver si pongo mi cámara para que me vean, porque me gusta que me vean. Te vemos. Sí, te estamos viendo. Qué pena la facha, pues vos sabés que es sábado y día de descanso, pero pues bueno, estar en el descanso, pero también aprovechar para esta formación, me encanta. Para los que no me conocen, yo soy Carol Giselle Poveda, yo soy la representante de las Tupanas Amazónicas en este momento. Hacemos incidencia política en el barrio, desde el barrio Santa Fe, frente al tema de la reivindicación de las cuerpas trans étnico-diversas. Y digamos, frente al lenguaje incluyente, pues, y lo que estabas hablando, primero se me hace muy asertivo, lo otro es que concuerdo con el compañero anterior y es frente al tema de que literalmente sí debemos, yo creo que es un deber de nosotras seguir enfatizando en que las instituciones tengan un lenguaje asertivo porque, pues como él lo nombraba, el ministro, porque para mí es un ministro, qué pena, porque cuando una persona se enuncia desde lo femenino, cuando es una persona masculina, pues para nosotras las personas trans y yo que he estado en lugares últimamente hablando con más mujeres trans, con más personas trans, digamos, esto es como una cachetada hacia nosotras, hacia nuestros tránsitos, porque pues creo que a nosotras las personas trans muchas veces nuestros tránsitos nos han costado sangre y pienso que la gente ni siquiera ahorita frente al tema, cuando hablan del lenguaje inclusivo y demás, y cómo hablarse, si hablamos y nos presentamos como ella o él y demás, entonces creo que la gente ahorita tiene como un cortocircuito en el cerebro frente a cómo enunciarse, cómo enunciar a las personas.
tampoco creo que la gente en algunos espacios ni siquiera sabe qué es ella, qué es ella. Y creo que ahora nos agrupan en todo. Entonces, como para hablar del lenguaje inclusivo, siempre nos enuncian en ellos. Y pues, primero que todo, yo soy una persona trans, no me enuncio desde lo ella, porque no soy una persona no binaria. Y creo que también es necesario sí hablarnos de esto y que esto siga pasando en todos los contextos, porque creo que también debemos darnos la pela, por decirlo así, de que la gente también entienda de que hay ciertos lenguajes que cuando nos apropiamos de él de una mala manera, pues estamos vulnerando a las otras personas. Porque no es lo mismo yo denunciarme y decirme, yo soy una mujer cisgénero, pues cuando lo voy a hablar desde mi experiencia, pues cuando no lo soy, cuando yo soy una persona trans, que mi identidad y mis connotaciones y todo son totalmente diferentes a una mujer cisgénero. Eh, pues digamos, acá estoy para aprender, me encanta aprender, digamos, también estoy ahorita en el tema de que eh, pues quiero llevar como como el lenguaje más asertivo frente al tema de mis pares, porque así es que una también construye ciudadanía, así es como también construye lazos y también como trabajando desde la diferencia. Entonces, pues nada, también gracias a ustedes por este espacio, por la invitación y es bueno como hablarnos desde los pares y desde nuestras existencias. Muchas gracias. Gracias, Carol. Siempre es un gusto escucharte, aprender de ti. Además que todo este quehacer, todo este aprendizaje no hubiese sido valioso si ustedes no estuvieran, no se apropiaran y como siempre lo hemos dicho, hay que tener conceptos críticos, una palabra crítica. Y a veces dentro de lo crítico incomoda. Y si incomoda es porque estamos haciendo algo valioso. Muchas gracias. Brevemente, como tenemos poquito tiempo, voy a hacerles un acercamiento. Yo sé que, como lo dijo Carol Gisette, Bovea, estamos corriendo el riesgo de que solamente nos identifiquen o nos den unas categorías hacia los hombres, mujeres, hacia los géneros, hacia los cuerpos, hacia las vivencias que se quedaron en unas representatividades. Pero hay que entender también que socialmente e históricamente nos han afectado el ser hombre y mujer, el tener una ubicación territorial, una forma de expresarme o una forma de relacionar. Yo traigo acá unos términos que vamos a ver breve para pasar al trabajo comunitario, porque tenemos 20 minutos, 25 minutos, y los retomo. Yo vengo diciendo desde hace muchos días, no debemos decir personas diversas, no debemos decir los hombres diversos. El ser humano es diverso por naturaleza. Cuando hacemos un proceso de reconocimiento, de restitución de derecho, sí debemos hacer unas enunciaciones poblacionales, personas mayores, personas de los sectores sociales LGBTI, hombres con capacidades diferenciales o capacidades cognitivas divergentes. Pareciera que cada día sale una palabra y uno queda con temor de enunciarlo o no enunciarlo. No, en un momento determinado sí se debe enunciar. Entonces, primero, el ser humano es diverso por naturaleza, nuestro color de piel, estatura, voz, forma de expresarnos. Y entendemos que el sexo, el género y la orientación sexual han marcado el día a día a estos individuos en los territorios que les permiten llegar a unos derechos, tener esa palabra de bienestar y goce de esos derechos, o en unos casos como en unos grupos poblacionales que han sido marginados, excluidos, segregados o llevados a la muerte. Entonces entendemos que el sexo, que es la categoría primaria, biológica, física, que se le asigna a un individuo al momento del nacer, son esas características cromosómicas, hormonales, genitales y de muchas cositas que están ahí desde el primer momento, la primera categoría, que es lo que es hombre y mujer.
o lo que reconocíamos como macho y hembra desde la mirada reproductiva. Pero también entendemos que reconocemos las personas intersexuales. Las personas intersexuales son las personas que en sus categorías primarias y en unas categorías secundarias no se les reconoce como hombre o como mujeres, se les da un concepto de intersexualidad. No reconocemos personas hermafroditas. El hermafroditismo es una categoría de ciertas especies naturales y animales que pueden reproducir o llegar a un proceso de autorreproducción. ¿Para qué? Para fecundar. Entonces tenemos el primer concepto que es el sexo. El sexo es la categoría primaria que se le asigna a un hombre o a una mujer. Luego entendemos que estos sexos o esta categoría primaria nos va a generar un género, valga la redundancia, y nos va a permitir generar una identidad de género. ¿El género qué es? Es el conjunto de ideas, construcción social, cultural y geográfica que determinan lo que es ser hombre o mujer o otras categorías no binarias o no normales. En el caso de las mujeres, que atraviesa lo social, lo cultural, lo expresivo, lo comportamental. Y también entendemos que reconocemos las personas transgénero. No son las personas que un día, de la noche a la mañana, decidieron transitar, de construir su vida, de construir su proyecto de vida, enfrentarse a procesos violentos. Hay que tener cuidado cuando hablamos de las personas transgénero, porque no es decir, me coloqué la peluca, me maquillé y ya soy mujer. No, pareciera que cuando hablamos de personas transgénero, se corre el riesgo de perder esos privilegios que tienen hombres y mujeres al transitar de lo que es masculino o femenino sin llegar a procesos médicos. Entonces acá hablamos de las identidades de género, cómo me percibo, cómo me construyo, cómo me identifico. Y ahí reconocemos a las personas trans y a las personas cisgénero. Breve, persona cisgénero es aquella persona que tiene una concordancia frente a su sexo, identidad y género asignado. Me comporto hombre, me siento hombre y tengo una construcción biológica de hombre. Entonces, masculino, hombre y pienso. Entonces, soy persona cisgénero. Y las personas transgénero son aquellas personas que en su construcción o día a día hay una, digamos, no concuerda, vamos a decir discordancia, no hay una concordancia porque hay que tener cuidado entre su sexo asignado, entre su identidad y en el rol de lo que es masculino. Son esas personas que transitan de lo masculino a lo femenino o que en un momento determinado se quedan en una parte intermedia o una parte de transitar. Ahí entendemos que el género y el sexo nos han marcado. Y también debemos entender que el sexo y el género no debe estar vinculado a esa parte del amor, de la expresión de afecto, de la sexualidad. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales, donde yo me siento cómodo, donde yo me expreso. No es coger una bolsa y meter los hombres así dentro, meter las personas trans, las personas mayores y hablar de una sola sexualidad. Es entender que la sexualidad se debe desligar desde el sexo, desde la identidad, y que todas y todos vivimos una sexualidad diversa. Ahí sí hablaríamos de sexualidades o prácticas diversas. Ahí entendemos que el concepto de orientación sexual es esa parte erótica, afectiva, emocional y placentera hacia donde yo me muevo, hacia donde yo me atraigo, hacia donde yo tengo el gusto. No es ningún rayo homosexualizador, por favor. No es la mirada de las chicas trans. No es que porque yo era una mujer y nací en un hogar de solo hombres, ahora soy mujer lesbiana y ahora soy mujer machorra y masculinizada. No, esos no son conceptos de identificar o de hablar de una persona. No, es que tú eres una persona que fuiste abusado a los 4 años y como te abusaron a los 4 años y luego tuviste un proceso repetitivo
a los 7, por eso es que a ti, con todo respeto, te gusta el pene, te gusta el pipí, y por eso te volviste gay. No, esos son procesos violentos, agresivos y que dañan al otro y la otra. Por eso, frente a la orientación sexual y la identidad de género, son construcciones propias, íntimas, de cada individuo que las consiente y las representa. Y para hablar de las orientaciones sexuales, breve, reconocemos las personas heterosexuales, son aquellas personas que sienten atracción, erotismo, placer por personas de su género o sexo opuesto. Las personas homosexuales son aquellas personas que tienen atracción, erotismo, placer y afecto. No es que se me mojó la canoa, no, es que ese día estábamos en una rumba y me dieron alcoholcito y luego me dieron un pase, entonces como me liberé, tengo una desinhibición de mis comportamientos y mi quehacer, se me mojó la canoa, entonces amanecí con 3. No, eso tampoco es eso. Las expresiones, las relaciones y la práctica sexual es algo, siempre lo enmarco entre el placer, el acuerdo, el consentimiento y hacia dónde me muevo. Homosexuales, personas que sienten atracción frente y erotismo, personas de su mismo sexo o mismo género. Bisexuales no son personas que peloteen a ambos lados o que sean las personas indecisas. Es que usted come mujer y ahora come hombre, entonces usted está indeciso. No, las personas bisexuales nuevamente son las que tienen atracción, erotismo, placer, gusto por hombres y mujeres independiente de su sexo y su género. Luego reconocemos las personas pansexuales, que son aquellas personas que sienten atracción, erotismo, placer, independiente el género, el sexo, la identidad. ¿Listo? Entendemos también que nosotros no decimos hombres homosexuales, hombres mujeres, porque ha sido una categoría que se miró con todo respeto, con un lenguaje medicalizado y se han generado luchas y movilizaciones. Entonces hablamos de mujeres lesbianas y de hombres gays y personas asexuales. ¿Listo? Entender que en Colombia hablamos de personas transgénero. No es que se generen un plus o una categoría. Hay que tener cuidado frente a las personas transgénero porque siempre buscamos esa parte del morbo, esa parte de darle una identidad y hay que tener cuidado. Es que las personas trans son las que se reasignan el pipí y son las que se ponen las teticas. No, hay que tener cuidado porque nadie le gusta o nadie quiere verse. Son esas violencias físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales y económicas. Y hay otras violencias que se suman al individuo, que pueden ser las médicas, las de seguridad, las de convivencia, pero hoy las enuncio. Son esas violencias que por sus determinantes sociales, por su construcción, por su identidad, me han puesto en riesgo. Yo les decía, hoy vamos, en esta escuela vamos a desarrollar esas herramientas para reconocer al otro y la otra, para adecuar mis planes de trabajo, para hacer una articulación. Juan Pablo lo dijo, ¿cómo hacemos nosotros tejido social desde lo que tengo en mi comunidad, desde lo que me ofrece la política pública y la realidad y la necesidad del individuo? Porque son 3 lenguajes diferentes y podemos correr el riesgo de que nos estemos alejando de ese proceso. Entonces, las violencias han sido denunciadas, reconocidas. Nos duele encontrar una persona cuando en un acompañamiento recibe violencia sexual, psicológica, física y económica. Hay gente que me dice, Lucho, ¿y esa persona cómo hace para vivir? Con todo respeto, me dicen, Lucho, fue abusada, no tiene para comer, en la calle la discriminan, más encima le pegan y le retienen los documentos en la casa. Uno dice, wow, eso es una realidad. Hay personas que se están enfrentando a estas violencias y no es fácil pedir ayuda, no es fácil levantar la mano. Bogotá y el país tienen muy buenas rutas de acompañamiento desde muchos espacios, Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Salud, el 123, policía, pero hay veces la persona, como lo decía Carol,
se enfrenta a cómo entro yo, cómo me van a reconocer, cómo me van a asegurar, cómo me van a escuchar, qué respuesta me van a dar. Entonces nosotros y nosotras debemos estar atentos y atentas frente a estos acompañamientos. En esta diapositiva que se les enviará, se iba a presentar un video sobre 12 ejercicios de trabajo comunitario. Acá en Colombia hay muy buenos ejercicios comunitarios. Están los ejercicios desde la Fundación Armuli o la Red Comunitaria Sintrasesco. Hay Guerreros de Paz que están acá, que tienen un abordaje comunitario, un abordaje de escucha, una respuesta desde los tiempos, las rutas, que son ejemplos. Por tiempo les enviaré la diapositiva y les invito a que vean esos dos videitos. Ya para ir cerrando, llegamos a la parte que me gusta, es el trabajo comunitario. El trabajo comunitario es un proceso que involucra a grupos y colectivos de personas que tienen un interés, que buscan trabajar en conjunto y que quieren dar soluciones y estrategias. Eso es un trabajo comunitario. Yo no me desligo de la comunidad, sino que yo hago parte de esa comunidad. Yo como profesional de psicología, yo como gestor comunitario, yo como representante legal de la fundación, yo como psicólogo de integración social, hago parte de esa comunidad. Siempre dejamos la mirada allá. No, nosotros somos comunidad y estamos involucrados. Que esa involucración que hace, para estar dentro de ese proceso de involucrarme debe ser reconocida, acertada, pertinente y oportuna, que busca unos objetivos cuáles, mejorar la calidad de vida de ese grupo poblacional, este sector social, esta comunidad, potenciar la capacidad de las personas para resolver sus propios problemas. Hoy en día los grupos sociales, las personas nos dicen, deme la oportunidad, permítame, deme las herramientas, entran a nuestras escuelas, entran a nuestros ejercicios de formación y cuando aprenden se convierten en personas que van a replicar. Somos pares, somos nodos y lo que buscamos que es trabajar en red, fortalecer la identidad social de esa comunidad, promover redes, alianzas y convenios para satisfacer y movilizar recursos propios y de interés general. O sea, que todo este discurso que hemos llegado nos invita a entender que la comunidad somos nosotras y nosotros, que esas comunidades y esos grupos que están allá, no, están con nosotros porque ya nos tocaron la puerta, porque ya nos hablaron y nos dijeron cómo quieren ser acompañados. La importancia de ese trabajo comunitario es tener una cohesión social, es fomentar un desarrollo sostenible, una inclusión, una identidad, una representación. Ser coherente socialmente cuesta, porque hay veces se necesitan recursos, hay veces se necesitan aliados institucionales, hay veces nos toca movilizarnos, pero cuando yo no conozco el territorio, cuando yo no reconozco las necesidades o cuando yo no reconozco también esos buenos ejercicios de otras organizaciones, colectivos y grupos o pares que están al lado mío, que pueden nutrir ese trabajo comunitario, me desdibuja lo que es la coerción. También busca tener un sentido de pertenencia, como un trabajo colaborativo, un trabajo mancomunado, en alianza, siempre entendiendo que la representatividad no busca excluir al otro o busca minimizar a ciertos grupos, no. Todas y todos, organizaciones, entidades, tenemos un rol en ese trabajo comunitario. Y todos tenemos un momento como en un engranaje grande y pequeño para generar un proceso social, comunitario. ¿Qué beneficios trae el trabajo comunitario? Empoderamiento. Cuando uno ve en los procesos de escuela, de talleres, de formación, cómo se empodera a la gente frente a sus habilidades y conocimientos para tomar decisiones, informarse, partes académicas, participar y la más importante,
el desear participar. No es fácil llegar a un proceso comunitario, porque o me hago parte de ese trabajo comunitario o me voy al rebusque, o hago parte de ese trabajo comunitario o me voy a cuidar mis personas mayores, mis abuelos, mis hermanos, o me voy a trabajar. Entonces, el empoderamiento busca que hagamos esa mirada con todo el tacto, mejorar la calidad de vida siempre y generar redes sociales. Ya para ir terminando, entender que el trabajo comunitario debe estar enmarcado en estos pilares siempre, siempre. Es una herramienta poderosa para un desarrollo social y mejorar la calidad de vida, hacer una transformación social y una apropiación social del conocimiento, generar un empoderamiento frente a ese trabajo, frente a esos diagnósticos, frente a esos acompañamientos, generar un proceso de coerción, cómo estamos trabajando, cómo estamos en el territorio, quiénes son mis aliados, quiénes son mis retractores, y una importante, la participación, pero que sea una participación activa, una participación consciente, una participación vinculante, no una participación por ir a los espacios, llenar los listados, tomar la foto, no, eso nos daría procesos de evaluación. Y ya para las dos últimas diapositivas, entender que uno, frente al acercamiento poblacional y en todo el discurso que hemos tenido, debemos entender que nuestra población, nuestro grupo poblacional, nuestro sector social, tienen una, como población o como grupo, tienen una identidad, tienen unas conductas y cualidades, unas dinámicas y tienen unas representatividades. También entender que mi grupo poblacional tiene unos lenguajes, cómo se expresan, cómo se relacionan, cómo es su forma cultural, cómo se interactúan entre ellos. Y tres, cuáles son sus habilidades. Todo grupo social, grupo poblacional o comunitario tiene habilidades. ¿Para qué? Para darnos a nosotros información, para permitirnos a trabajar dentro de la empatía y generar procesos de escucha. Y ya como profesionales nos toca a nosotros formarnos. Yo siempre pongo en lo individual, ¿será que sí estamos en el lugar que queremos estar? O como la casita roja que no le vamos a hacer comercial, estoy en el lugar equivocado. ¿Será que sí quiero? ¿Esto es lo que yo quiero vivir? Dos, mis conocimientos frente al tema, al grupo, la necesidad y mi formación es la acertada, o me puedo dar ese proceso de evaluar y decir, hijo, madre, no sé nada, voy a acercarme a la comunidad, voy a leer y me voy a formar. Y tres, generar esas habilidades. Las competencias, actitudes y actitud cuesta a veces procesos de fracaso, procesos de roce, procesos de tensión. Eso sería desde mi parte individual. Desde lo social, nuevamente conocer al grupo, cómo se comunica, cómo se comportan, cómo se relacionan, y desde lo institucional, generar las redes y rutas, políticas y aliados y actores. No sé si fui muy rápido, cómo estamos de tiempo, Jenny. Mi Lucho, estamos bien de tiempo. Preguntas. Doris, ¿si vas a decir algo? Sí. Vamos gracias, a darle la Miguel. palabra a la compañera Doris. Gracias, Luis, por tu intervención. Y les recuerdo que debemos diligenciar el listado de asistencia. En el chat ya se encuentra el link para que por favor lo hagan. Recuerden que es importante para la certificación. Qué vergüenza. Muchas gracias. Temas. No te preocupes. Gracias, Doris, muchas gracias. Listo, muy bien. Mi Lucho, gracias. Estamos bien de tiempo, estamos a 10 minutos del cierre, ya para poder hacer las intervenciones y también poderles contar como el tema de nuestra próxima escuela de formación. Edwin tenía la mano levantada hace ratico, entonces vamos a darle la palabra a Edwin. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Soy Edwin Riveros, coordinador de la Fundación Diferencia y del medio alternativo de comunicación comunitaria de los sectores sociales LGBT. Veo que es interesante el espacio. Rico sería hacer o armar un directorio porque acá se pueden hacer unas alianzas muy interesantes para fortalecer nuestro trabajo.
y felicitarlos por el espacio. Estos son espacios que enriquecen nuestro trabajo en todo el campo, en los territorios, y todas esas vivencias y experiencias son diferentes en cada uno de los territorios y hay que tenerlos en cuenta. Y felicitarlos. Muchas gracias por la participación, por la invitación, y espero pues poder coordinar y poder hacer varias alianzas con diferentes actores y actrices que están dentro del espacio. Muchas gracias y un feliz día. Gracias. Edwin, muchas gracias por tu intervención y vamos así, claro que con el equipo de la fundación vamos a tener en cuenta el tema del directorio. Acá tenemos un drive donde dejamos la grabación y también la presentación que cada experto o experta nos envía. Entonces, al final vamos a tener en cuenta este directorio para poderlo compartir con todas las personas que se conectan al espacio. No sé si alguien más tiene alguna intervención, pueden levantar la mano, prender la cámara. Creo que entonces, Luis, tu espacio de formación fue muy claro para todos y todas, además que fue muy explicativo, muy también desde lo experiencial, que creo que también es muy importante para entender estos temas que a veces no todas las personas están informadas sobre qué es género, sobre qué es sexo, y hay mucha confusión alrededor de estos conceptos y creo que esto nos aterriza más estos conceptos, estos términos y además también para tener una atención comunitaria adecuada, ¿no? Creo que también estos espacios, como en muchos escenarios lo hemos hablado, para el personal de salud también es muy importante cuando hacemos ese tipo de atención, desde la persona que está al ingreso de la unidad de salud, del hospital, de cómo nos referimos a las personas con un enfoque de género diferencial. Creo que esto también es muy importante, por eso es nuestra invitación de que esta escuela de formación no solo sea para personas desde lo social, sino también desde los temas de la salud, porque finalmente es un tema que nos corresponde a todos, a todas y a todas. Entonces, quiero contarles cómo va nuestra escuela de formación para el siguiente encuentro. Nos vamos a ver el 20 de septiembre para quienes celebran Amor y Amistad o quienes celebramos Amor y Amistad. Ese es el Día de Amor y Amistad. Y vamos a trabajar el tema de nuevos conceptos en VIH pre y prevención combinada. Ese es nuestro tema para el 20 de septiembre. Entonces, para que igual les estaremos enviando la invitación por correo electrónico, por WhatsApp. Por eso es importante diligenciar la asistencia para que les podamos enviar la información. No olviden que es el 20 de septiembre de 8 a 10 de la mañana. Y ya para finalizar, Luis, muchísimas gracias por este espacio de formación el día de hoy. A cada uno y cada una de las participantes también gracias por su intervención. Creo que la construcción colectiva hace más enriquecedor los espacios de formación. Entonces, agradecer por esa participación, por ese intercambio de saberes y experiencias. Señora Cecilia. Ay, muy buenos días, Jimmy. Gracias. Es que tenía como problemas de micrófono. No, pues agradecerle, contenta de poder estar acá. Quería intervenir hace rato, pero no pude. Yo tengo una inquietud con todos estos procesos de todos esos lenguajes inclusivos. Me estoy cuestionando porque yo participaba mucho en lo que eran los encuentros que hace Voz aquí de todos los viernes de cada mes, que son los plantones en el Colmi, pero a mí algo que me cuestiona y por eso me gusta estar en estos espacios es para aprender y conocer más historias. Muchas veces de muchos espacios al hombre. Hemos tenido encuentros, claro, invitan y hacen una convocatoria de la Secretaría Distrital de la Mujer a unos espacios y llega un hombre y se forman unas polémicas y es como violentar al hombre. Llego, pero es que en la invitación no excluyó ni dijo no, solo para mujeres. Entonces, y eso me ha tenido confrontada y cuando yo participo en esos plantones y esas arengas y quiero, ¿será que es mi prejuicio?
pero estoy aprendiendo, pero sí, yo a veces me pregunto, cuando al principio que hablé, cuando él inició el taller que yo escuché, yo quería participar, pero no podía. ¿Cómo yo hago para, y como otro compañero dijo por ahí, que habló, otra persona dijo, es que tengo que mirar es al ser humano, a ese ser viviente que está ahí, porque a veces siento que, claro, yo tengo que reconocer como decía él, a las, los y a les, pero si yo no me reconozco en ese ser humano viviente, o sea, empezamos como, siento que si etiquetamos, yo etiqueto y me pongo porque yo, y claro, yo soy LGTBIQ+, y yo soy entonces el no binario, y yo soy el otro. Entonces yo a veces, no sé, estoy en unas confusiones y estoy aprendiendo. Gracias por el espacio, gracias por todo eso y espero la próxima encuentro no tener dificultades de micrófono. Y gracias nuevamente a Fundación Procrear. Rosmarie alzó la mano. Sí. Si quieres, respondemos a la señora Cecilia y le damos la palabra a Rosmarie Rincón. Señora Cecilia, un gusto. Luisa te saluda. Yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado y mucho tacto en esos procesos de reivindicación de derechos o procesos y ejercicios de reconocer al otro y la otra. Tu voz es muy valiosa. Uno debe tener siempre tacto al enunciar, al hablar. Lo que tú dices es cierto. Hoy en día reconocemos muchos conceptos, damos categorías y hacemos procesos de identidad. Hoy se hicieron tres, me parece genial este momento de discusión. Jenny, lo que dijo Juan Pablo, lo que dijo Carlos, lo que dijo la señora Cecilia, porque nos invita a entender cómo estamos haciendo nuestro proceso de escucha, cómo estamos haciendo nuestro proceso de incidencia y cómo estamos llegando a los territorios. Es claro, si yo soy mujer que he sido violentada, perseguida, acosada, uno debe llegar a esos momentos conciliadores o momentos vinculadores para entender que si hay un ejercicio de restitución de derechos, que hay unos actores que han sido, digamos, opresores, que han generado daño o que han generado procesos de invisibilización, uno debe tener cuidado para que cuando mis derechos en ese proceso de ejercicio de reconocimiento del otro y la otra no vulneren los otros derechos, no discriminen al otro y la otra, ¿sí? Son momentos tensionantes donde la movilización social, donde el ejercicio de plantón, donde el momento de la arenga desconoce y desdibuja, pues uno debe tener mucho tacto pues para reconocer. Uno debe tener tacto para validar, reconocer y decir qué es bueno y qué es malo. Es un discurso que uno debe tener cuidado también. Este no sería el espacio para llegar a decir qué es lo bueno o qué es lo malo. Tampoco es el espacio de darle categorías de lo que es lo acertado o no acertado. Uno siempre debe tener ese concepto vinculante de reconocer la movilización social. ¿Cuál es el momento de la movilización? ¿Cómo lo están haciendo? Yo me veo identificado en esa movilización social, o de pronto puedo decir, no voy a ser parte de esa movilización social, pero no voy a ser un detractor, un opositor, porque ahí sí estaríamos estaríamos en el otro rol de las personas como perseguidoras o diciendo lo que está pasando hoy con un respeto. Yo siempre digo, hay un importuquilismo, no me importa. Otra vez las viejas, otra vez los LGBT, otra vez los negros y las negras, otra vez las personas. Por eso yo coloqué al principio, hay unos determinantes sociales, hay unas identidades y unas categorías. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en el día a día. ¿Qué movió a esas personas? ¿Cómo fue ese ejercicio de movilización? ¿Y cuáles son sus necesidades? O sea, uno debe ser siempre cauteloso. Lo que tú dices, a mí me tocó la fibra, no me gustó, las arengas. En el ejercicio de reconocimiento, incidencia y participación,
tú también tienes voto y voz para acercarte con las líderes y decirle, oiga, yo sé que en un ejercicio de movilización lo ideal es que no estén hombres, porque han sido opresores, han sido los que han dañado, pero también pueden ser aliados, pueden ser personas aliadas, pueden ser personas vinculantes que nos pueden servir para el proceso de movilización. Pues yo lo digo desde mi mirada, ¿cómo podemos nosotros generar que no en esa presión, en ese roce, generemos más problemas, sino que conciliemos? Cómo los hombres también pueden ser actores vinculantes, beneficiarios para nuestra movilización social. Sí, yo lo haría con ese tacto, Jenny. No sé si contesté políticamente correctamente bien o no era. No, está bien, Lucho. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a Rosmary y luego Raúl Félix. Rosmary, buenos días, bienvenida. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, muchas gracias por el espacio, gracias a las personas que integran este espacio de formación y de crecimiento. Bueno, Rosmary Rincón, psicóloga y bueno, también con algo de experiencia en el trabajo comunitario. Me alegra mucho ver a Juan Celis, a quien tengo un absoluto respeto y a quien quiero mucho, a Luisito, bueno, Fidelia y bueno, aquellas personas que también han sido en un momento de la vida mis maestros y a quienes sigo admirando profundamente. Solo mencionar algo y es que la dignidad de los seres humanos no tiene orientación sexual ni expresión de género. Los seres humanos valemos por el mismo hecho de ser eso, seres dignos, ¿sí? Y decirles también que ese respeto hacia el ser humano político, en esa diversidad, trasciende, ¿no? Trasciende el respeto en todos los aspectos, en los procesos. Las personas siempre somos parte activa de esos procesos que son dinámicos, que son cambiantes, pero que somos agentes de cambio donde quiera que estemos. Entonces es reconocernos en esa diversidad, en esa dignidad. Yo siempre les digo a las personas con las que trabajo que la dignidad no tiene orientación sexual ni expresión de género. Entonces es cómo valorarnos, cómo vernos, cómo respetarnos como seres íntegros en esa diversidad. Muchas gracias. Así es, Rosmary, muchas gracias. Por acá Juan también te da la señal del saludo y el agradecimiento. Raúl. Pues muchas gracias. Estaba escuchando a Luis y la respuesta que le daba a la señora que intervino antes y pensaba que, bueno, uno de los temas de los que vamos a hablar más adelante es precisamente el de lo que se ha llamado masculinidades no hegemónicas, masculinidades no violentas, nuevas masculinidades. En el ánimo de decir que tenemos un sesgo frente a una cultura de ser hombres en una sociedad que ha tenido una postura patriarcal, donde también, hay que decirlo, se han dado muchísimos privilegios por ser hombre y por ser hombre de ciertas características, ¿no? Esas atribuciones que se han dado de manera cultural, que se han construido de manera social, que se han establecido ya como un deber ser, por supuesto que ha generado reacciones y comparto que esas reacciones son que diga yo, reivindicatorias, claras, a la cosificación. Todas esas situaciones que infortunadamente han generado sufrimiento y que hacen que la relación sea inequitativa, sea instrumental, no sea considerada y en muchas ocasiones sea despreciativa. Eso es algo que reconocemos. Hay una manera distinta de ser hombre hoy, que se está construyendo, que se está posicionando, pero que todavía está en una fase que uno podría llamar incipiente. Hay hombres que son considerados, hay hombres que han recuperado un poco esa sensibilidad
que por alguna razón pareciera se quita, se despoja, se considera no apropiada para el ejercicio de la masculinidad, y eso hace que se instalen comportamientos que pareciera ser, se instituyen como ciertos y se traducen en comportamientos y en maneras en las que los chistes, los micromachismos siguen estando ahí, ¿no? O sea que hay que ser muy conscientes de esa deconstrucción. Yo reconozco que las mujeres tienen todo el derecho y tienen además todas las razones para despreciar ese tipo de masculinidades. Lo que quiero ahora decir es que hay otras masculinidades que están emergiendo, que están un poco dándole lugar a todas las expresiones, no exclusiva y particularmente a la mujer, sino a todas, porque también es cierto que cuando simplemente se habla de hombres y mujeres y se refiere a los privilegios que ha ejercido el hombre desde esa masculinidad instituida, desde lo que uno podría llamar el patriarcado, que se ha afirmado, afincado con el machismo, pues están ahí, ¿no? El hombre es el que ejerce los lugares de poder. Recording in progress. Lugares en los que lo económico, el gasto, el proveer se vuelven como ese lugar del que además, infortunadamente, también se ejerce la violencia. Quiero decir con esto que esa discusión hay que seguirla dando. Ese lugar de la reivindicación, hablo de lo femenino, hay que seguirlo dando. Ese lugar de todos los grupos que se consideran vulnerados por esa manera en la que se ha ejercido una masculinidad privilegiada, en la que el ejercicio del poder se ha hecho a través de la violencia, de la subjugación, del desprecio, de la instrumentalización, hay que seguirlo dando. Porque como sociedad tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar de una manera en la que reconozcamos toda esa diversidad, pero no la despreciemos ni la en un momento dado la consideremos marginal. Creo que ese ejercicio aún se está haciendo. A veces nos pasa que infortunadamente personas que se consideran capaces de poder tener esa claridad, a veces tienen comportamientos que son contrarios precisamente a eso que se propone. Y nos desconciertan, ¿no? Porque esperaríamos que ellas, que son tal vez las llamadas a hacer que esos lugares de reivindicación se institucionalicen de una manera más clara en la sociedad, se vuelven ellos quienes de alguna manera la contradicen, y eso nos genera también devoluciones en los avances que hemos hecho. Hombres gay, mujeres lesbianas, hombres y mujeres afro, que desde lugares de reivindicación terminan generando también comportamientos despreciativos hacia otros. Pues uno dice, bueno, pero si estamos reivindicando la igualdad, la equidad, ese tipo de cosas que son muy humanas y que responden tal vez a momentos, deberían cuestionarnos también. O sea, debemos también ser conscientes de eso, ¿no? O sea, esa intervención que se hace por parte de la señora Cecilia, no sé si fue el nombre que dio, la respuesta que da Luis y luego la afirmación que hace la persona que intervino luego, me hacen pensar que ese es un lugar en construcción todavía y que tenemos que seguir dando ese debate en nuestras casas. Hablo de nuestros hijos, nuestras hijas, las personas con las que interactuamos en nuestros espacios laborales y comunitarios. Son conversaciones necesarias. Hay conversaciones incómodas, pero hay conversaciones que son necesarias, porque de lo contrario nos vamos a quedar con inquietudes, preguntas que después se vuelven reclamos o incluso comportamientos que a la larga lo que hacen es no ayudarnos a construir lo que estamos esperando que sea, que es una ciudad o una sociedad más igualitaria, más equitativa, más inclusiva. En eso estamos. Todavía eso no es tan sencillo. Temas como habitante de calle, población LGTBIQ, hombres y mujeres indígenas, hombres y mujeres afro, todavía nos cuesta. Nos cuesta que ciertos lugares, como bien lo expresó, creo que tengo que hacerle un reconocimiento a Luis por lo que expresó, porque creo que lo hizo de manera clara, nos obligan a que en lo comunitario y en lo social y en lo político tengamos claridades para poder también ejercer de manera coherente
y de manera consistente posturas que ayuden a otros a entender que a veces, desde eso que llamamos verdades, generamos exclusión y generamos sufrimiento, ¿no? Eso me parece que vale la pena que no lo dejemos de tener en cuenta. Discúlpeme si me extendí, pero quería compartirles esta reflexión. Gracias, Jenny. No, Raúl, a ti muchas gracias por dar el cierre a este espacio. Gracias. Creo que era una intervención necesaria que también complementara y cerrara el espacio de formación de hoy. Quisiera invitar a las personas que puedan encender su cámara. Ustedes ya saben que tomamos nuestra captura de pantalla para tener la evidencia, después vernos esas caras de 10 de la mañana, ya casi fin de año. Las personas que tengan la posibilidad poder prender la cámara. Luis, muchas gracias. De verdad que hoy aterrizaste mucho estos conceptos. Saludos a Carol. Bueno, es que conozco muchas personas aquí, no les puedo saludar una a una. Gracias a las compañeras del equipo de Fundación Procrear, Doris, Milena, Lore, Juan y Raúl. Gracias por dar este cierre a este espacio de formación. Creo Muchas que fue un gracias. espacio muy hermoso de construcción colectiva. Llegamos a 57 personas. Esperamos que el 20 de septiembre también nos podamos encontrar. Saludos, Fidelia, por ahí que encendió la cámara también. Rosemary, me acuerdo de ti hace mucho tiempo. Muchas gracias. Un Las saludo a personas todos, de todas y los todas. otros países, de Bolivia, se conectó a ¿Cómo, Bolivia, Juan? se conectó Bolivia, Argentina y México. Saludos a los compañeros y compañeras de los países que acaba de mencionar Juan. Bueno, para hacer las 10 de la mañana estamos muy hermosas hoy con estas caras. Ay, saludos, Elena, Álvaro. Bueno, todos, todas y ¿Cómo todos. estás? Valentina, Jorge Andrés, Diego Felipe, bueno, Rosangélica, Socorro. Muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el 20, el Día de Amor y Amistad. Gracias a ustedes. Un abracito, chao. Muchas gracias. Un abrazo, feliz día. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, feliz día. Bendiciones.